Buenas tardes, soy Simba Alejandra López Mota y les voy a exponer lo que es el ensayo Nuestra América. Entonces, antes de empezar, voy a ponerles a ver un video. Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o le mortifica el rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo, que van por el aire, dormidos, engullendo mundos. Lo que queda de aldea en América ha de despertar. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, como los varones de Juan de Castellanos, las armas del juicio que vencen a las hojas. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Bueno, el video lo saqué de YouTube. Cuando dice, bueno, desde el inicio nos dice que nos habla sobre la corrupción, toca lo cómo es ese egoísmo, de cómo las personas tienen un pensamiento individualista y se preocupan más por lo que puede sacar del pueblo y no se preocupan no se preocupan por lo que puede estar sucediendo a los demás. Entonces dice que están, José Martín desde su introducción nos dice que las personas están tan enfocadas en qué tanto puede sacar el pueblo y ese pensamiento tan individualista, egoísta, que no se ven de la gran dificultad que es cuando dice sin saber de los gigantes que llevan 7 leguas en las botas. Se refiere a un enemigo que es mucho más fuerte, que es más grande, pero no físicamente, sino idealmente, y que nos puede pisar. Entonces, para nosotros poder derrotarlo no es con las armas tradicionales, sino más bien con las armas del pensamiento, con que se desarrolla por medio de la formación intelectual. Se refiere a que debemos hacer referencia a que si queremos, en la época en la que se refería a Estados Unidos, después explicaré por qué. Entonces, que muchos creen que el ensayo de Nuestra América se enfoca más que todo al contra del imperialismo estadounidense, pero lo cual no es así, porque porque ahí en el mismo ensayo dice: no es una batalla entre civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición. O sea, nos está aclarando que no es una batalla, que no se enfoca en la batalla entre la civilización, sino más bien que hay que tener cuidado, porque para José Martín Estados Unidos es un gigante, y entonces hay que tenerle cuidado, hay que tenerle respeto, pero no se enfoca en eso. Entonces vamos a empezar con la autobiografía de José Martín. José Martín nació en La Habana, Cuba, el 28 de enero de 1853 y falleció en batalla en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. José Martín era un criollo, hijo de europeos. Cuando él nació, aún había, Cuba aún era parte del régimen europeo, aún era una civilización europea. Entonces tuvo una buena formación, tuvo un gran maestro que era un poeta rebelde y que muere por una enfermedad, y entonces él le dedica en 1891 un poema. Su nombre era Rafael María Mendívil.
fue un poeta cubano. Fue expulsado también a España, pero él logra regresar. Fue un padre espiritual para José Martín. Incluso él, cuando sus padres le quitaron el apoyo, su maestro terminó de pagar sus estudios. Este gran poeta Rafael María tuvo una gran influencia en la cosmovisión de José Martín, pero aparte de eso también hubo otro que lo impactó. Perdón, me equivoqué de positiva. También hubo otra cosa que lo impactó, que fue que cuando tenía 15 años él fue testigo de la guerra entre Europa contra Cuba. Entonces él se dio cuenta del gran problema que había entre ese deseo de libertad. Entonces él decidió generar su granito de arena, creó como una revista, y entonces él apoyaba la rebelión de Cuba. Entonces él fue considerado un enemigo y fue desterrado cuando tenía 18 años de edad. Estuvo en prisión en España. Cuando quedó libre, se fue para Estados Unidos y estuvo en varios países latinoamericanos, y entre uno de ellos fue Perú. Él era un guerrero. Él de alguna forma poética decía que él quería morir por su pueblo, luchar por su pueblo y que su pueblo fuera libre. Entonces él fallece en batalla en Dos Ríos el 19 de mayo de 1825. Fue uno de los padres del movimiento del modernismo, que fue uno de los primeros movimientos que nace aquí en América. Este movimiento es un movimiento de la clase alta. Es un movimiento que se preocupa más por ese lado espiritual y por el pensamiento del poeta. Y uno de sus enfoques era lo que era América. Pues como el modernismo era poesía solamente para poetas, entonces había tres temas o enfoques que había entre el modernismo, que era el lenguaje culto, el tema americano y la soledad. Entonces José Martín se enfocó solamente en el tema americano con una visión cosmopolita. Contexto. Hay un gran texto que se llama sobre la espiritualidad del arte, que es, pero hay otro título que es de Kandinsky, en la que dice que una obra literaria está basado en la realidad, se basa en la realidad, pero es más que todo es más que todo espiritual. Entonces el contexto donde el autor desarrolló su obra, en Ensayos de América se publicó el 1 de enero de 1831, y entre 1880 y 1892 José Martín publicó más de 400 crónicas sobre Hispanoamérica, Estados Unidos y Europa, así como un centenar de acertados y bellos retratos. Entonces, más de la mitad de las obras, José Martín era un periodista, entonces más de la mitad de sus trabajos periodísticos los puso en sus obras. Entonces y este es uno de ellos. Entonces él puso ahí ese estudio de Europa, de Estados Unidos y de los pueblos latinoamericanos en su obra. El contexto cultural donde se desarrolló la obra. Primero que toda, América prehispánica, que fue conquistada por los europeos. Como nosotros somos descendientes de esa América prehispánica, que es antes de la llegada de los españoles, donde nosotros éramos los americanos, éramos nativos aborígenes, no era una civilización analfabeta como muchos dicen,
debido a que había varias civilizaciones ya avanzadas, como era la civilización maya, en donde tenían esos códices mayas que se podían leer, pero actualmente no se puede porque ya es una lengua muerta, pero hay una adaptación de esa lengua, que son los códices de México que tienen los mayas, que es heredero de la cultura maya, pero donde hay una mezcla entre los americanos con los europeos. Entonces hubo esa cuando llegaron los españoles y conquistaron América, los europeos y conquistaron América, hubo esa mezcla, no solamente genética, sino también de civilizaciones. Y entonces los españoles tuvieron una buena influencia en los nativos americanos, así como los nativos americanos tuvieron una influencia en los españoles, y hubo ese intercambio cultural. Entonces hubo pueblos apartados que se fueron a la selva y intentaron conservar lo más que se podía las culturas de sus pueblos ancestrales, con una mínima influencia de la civilización europea. Entonces, después de todo ese tiempo en la que hubo adaptación de dos culturas en un mismo territorio, en donde hubo ese intercambio de culturas, se desarrolló toda una sociedad. Entonces, los primeros descendientes americanos conquistados en independizarse de Europa haciendo referencia a Inglaterra, fueron los estadounidenses. El 4 de julio de 1775 se independizaron y crearon una constitución que defendiera sus derechos y su identidad como pueblo estadounidense. Estados Unidos fue uno de los primeros países americanos en independizarse de Europa, siendo más específico Inglaterra. Ellos crearon su constitución completa, más no perfecta, porque era una constitución del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en donde defendía los derechos del pueblo estadounidense, y era una constitución completa, pero después y es la más completa que hay actualmente, siguiendo y no solamente Estados Unidos, sino también Francia, que se independizó, que era un reino francés europeo, que se independizó de la monarquía de aquel entonces. Y después hubo otro dictador, que fue Napoleón, y luego se independizaron de ellos y crearon el decreto de los derechos, que es un buen decreto que habla sobre cómo son los derechos y cómo se deben defender esos derechos. Entonces, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, los países latinoamericanos comenzaron a independizarse de Europa de manera literal, más no simbólica, a excepción de Cuba, que fue en 1902 por medio de un tratado entre Estados Unidos y España. Bueno, Estados Unidos tiene una mancha que hubo una guerra entre los indígenas y los descendientes de Europa, por así decirlo, y hubo toda una masacre. Y ya como a inicios del siglo XX comenzaron a haber pueblos que es para los indígenas, y así. Aparte de toda esa guerra que había en aquel entonces, Estados Unidos comenzaba a invertir en América Latina. Ellos prestaban dinero
a los latinoamericanos para hacer, pero si ellos no pagaban, la economía del país se estancaba. Eso fue lo que le pasó a Cuba, que pudieron liberarse de esa deuda que tenía con Estados Unidos hasta 1937. José Martín no estaba de acuerdo con eso, entonces es por eso que describe a Estados Unidos como un tigre o un gigante de 7 leguas. Entonces él hacía referencia a eso, que los latinoamericanos tenían que tener cuidado de aceptar esa propuesta de préstamo que no se veía tan bueno, que no era tan humilde de Estados Unidos, porque era ayudar a los latinoamericanos para que se independizaran. No era tan con intención tan lindas. En Latinoamérica hubo desunión, no solamente dentro del país, sino también sino entre los países. Entonces, un antecedente de esa desunión que había en Latinoamérica está lo que es la Gran República de Colombia, que entre 1819 y 1831 existió la República de Colombia, mejor conocida como la Gran Colombia, conformada por los países actualmente conocidos: Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Entonces es un ejemplo de cómo es esa desunión, no solamente entre los países, sino dentro del territorio, en donde el criollo con el criollo, el indígena con el indígena, el negro con el negro, y así. Cosmovisión. Según José Martín, un joven de talento, página 2, dice que José Martín no tenía base. La religión, movimiento político, hizo que desarrollara su creatividad. Él no se basaba en la religión por lo que la iglesia publicitaba en aquel entonces, que él publicitaba mucho lo que era la sumisión, y José Martín era un rebelde. Se rebelaba con aquello que no parecía que estaban conforme, y tenía una gran conciencia ciudadana, una persona que analizaba la sociedad y era muy creativo. Desde su formación intelectual, su maestro les hizo que desde muy joven se tuviera una gran capacidad de análisis y reflexión sobre la política y la sociedad en la que vivía. Una de sus frases es: yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. En la mejilla ha de sentir todo hombre verdadero el golpe que reciba cualquier mejilla de hombre. José Martín, Héroe Nacional de Cuba, página 3. Sí, muestra, para José Martín, un hombre verdadero es aquel que lucha por lo que considera correcto, es aquel que es maduro, que tiene una conciencia y una capacidad buena, una capacidad de analizar profunda, y ese lado empático que dice: en la mejilla de sentir todo hombre verdadero el golpe que reciba cualquier mejilla de hombre. O sea, haciendo referencia de que lo que es ese pensamiento grupal, de que no solamente debo pensar en mí, sino también tengo que preocuparme por los demás, por beneficiar al otro, para que como pueblo entonces seamos unidos y poder defendernos los unos a los otros, defenderse las personas los unos a las otras. Hay una doctrina de pensamiento que se llama martiana, y en las obras el autor pues plasma su pensamiento. Entonces el pensamiento que él plasma en la obra de en el ensayo Nuestra América es ese nacionalismo, pero que no es un ensayo nacionalista, sino más bien un ensayo político. El autor no está de acuerdo
que se implementan y se implementen decretos, constituciones del extranjero, no en el país suyo que era Cuba, sino más bien que debería ser autónomo y que debería salir del pueblo. Entonces él se da cuenta de la pérdida de valores originales de la cultura prehispánica. Entonces él decía que nosotros debíamos investigar aquí en América, que es nuestra Grecia. Así como Grecia son las raíces de los europeos, de la cultura europea. Las raíces de la cultura americana es América prehispánica. Entonces ese patrimonio y todo eso, de ese conocimiento que se quedó plasmado en sus indígenas. Entonces él decía que debíamos investigar esa raza indígena, cómo era la historia y todo eso, para descubrir qué tanto se había heredado de la cultura indígena, qué tanto se había heredado de la cultura europea, para así conocer la identidad y poder crear una constitución que fuera del pueblo, en las necesidades de los latinoamericanos, y no copiando las constituciones y los decretos del extranjero. Análisis general de la obra. A pesar de que inicia con el análisis de la problemática de Cuba, se extiende a toda América Latina, crea un sentido de unidad y solidaridad, unirse contra el acento extranjero, América asociada con Hispanoamérica. Este nombre no solo pertenece a Estados Unidos, división entre dos tipos de América, la nuestra, central hispánica, y la de ellos, anglo. Promueve la búsqueda de la identidad latinoamericana para ser países autónomos. Aclaración: él nunca le tiró al imperialismo, sino más bien a la unión y a la identidad propia para poder evitar las tradiciones de la cultura conquistadora, llegar a la autonomía y no repetición de normas extranjeras. Introducción. La introducción de José Martín está en los dos primeros párrafos del ensayo, en donde nos dice que existen seres egoístas que se preocupan por sus intereses individuales, se avergüenzan de sus raíces latinoamericanas y se creen extranjeros, ni les interesan las necesidades de su sociedad. Dice que también los latinoamericanos no saben quiénes son y deben unirse para descubrirlo. Desde que iniciamos, hace referencia a que los latinoamericanos están tan concentrados en qué tanto sacarle al pueblo que no se dan cuenta de las verdaderas problemáticas y las necesidades que tiene una sociedad. Entonces ese lado individual hace que seamos ciegos a las verdaderas problemáticas que hay en la sociedad. Entonces incluso no nos damos cuenta de que somos descendientes de indígenas, que nuestra cultura es descendiente de los indígenas, y que debemos tener esa conciencia ciudadana. Entonces José Martín nos hace un llamado a eso desde la introducción, y también nos dice que los latinoamericanos no saben quiénes son, o sea, y que deben unirse para descubrirlo, que los países latinoamericanos deben unirse para descubrir quiénes son y conocerse los unos a los otros. La tesis de José Martín hace referencia
José Martí nos dice: el problema no está en luchar con armas para independizarse de la civilización europea, sino de su cultura conquistadora, haciendo referencia a que, para poder explicar mejor, voy a guiarme de Europa, que lo hicieron después de la muerte de José Martí, que es cuando Europa comenzó a perder los territorios latinoamericanos. Hubo una crisis de identidad dentro del territorio europeo, y eso se conoció como la generación del 98, en donde los europeos españoles comenzaron a estudiar, bueno, más que todo se concentraron en la literatura y en la poesía para poder ver esa belleza que había dentro de su pedacito de tierra y apaciguar esa crisis de identidad que había. Y eso fue lo que le faltó a Latinoamérica. A pesar de todos los problemas que hubo entre Latinoamérica y España, Latinoamérica, toda esa sangre derramada para poder liberarse de Europa, a pesar de racismo, de las clases sociales, Europa era parte de Latinoamérica, como Latinoamérica era parte de España. Entonces hubo una pérdida, pero no, y entonces hubo una crisis de identidad, porque los europeos tuvieron una gran influencia en la cultura y en la religión de los latinoamericanos, porque de los europeos, Latinoamérica comenzó a tener fe en el Dios de los hebreos, en el Dios de los católicos. Entonces nosotros comenzamos a ser creyentes de esa iglesia católica. Entonces los españoles Europa tuvo una gran influencia en las costumbres en Latinoamérica. Entonces Latinoamérica tuvo que haberse dado un tiempo para poder analizar todo eso y descubrir cuál era la identidad, qué era lo que hace Latinoamérica auténtico, qué es lo que lo hace diferente a España. Pero como en aquel entonces, en ese desespero y en ese auge por Latinoamérica de querer independizarse de ese pueblo español, pues cuando adquirió la libertad se comenzó a preocupar por las leyes, por los estatutos, ya que en aquel entonces España eran los gobernantes y eran ellos los que daban los estatutos en Latinoamérica. Entonces comenzaron a buscar en los estatutos extranjeros de la democracia de los países democráticos de aquel entonces, que era Francia y Estados Unidos, y comenzaron a copiarlos, lo cual José Martí no está de acuerdo. De su tesis es que la Constitución debe de salir de las necesidades latinoamericanas y no de las extranjeras. Por lo tanto, debe enfocarse en su identidad y crear leyes del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Muchos dicen que José Martí se oponía a que trajeran decretos y estatutos a los pueblos latinoamericanos, lo cual es falso. Una cosa es que él defendiera que las leyes deberían salir del lugar donde se da providencia, y otra muy diferente es empezar desde cero. No, por ejemplo, hay una parte del ensayo que dice: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Injértese hace referencia a que se aplica una parte de una planta provista de una o más yemas a una rama o tronco de planta para que brote en ella y se establezca una
permanente. Esa es una analogía, hace referencia de que José Martí no se opone a que nos guiemos o nos basemos de ciertos estatutos, de ciertos decretos del extranjero, siempre y cuando no nos olvidemos que el tronco es nuestras repúblicas latinoamericanas, donde debemos enfocarnos en las necesidades del pueblo. Y para poder entonces para eso hay que estudiar el pueblo, y no estudiar el extranjero, sino el pueblo latinoamericano. Entonces él defendía que para poder eso hay que descubrir cuáles son las raíces de Latinoamericana, cuáles son las necesidades de Latinoamérica, pues, quiénes son los latinoamericanos y cuáles son las necesidades de esos latinoamericanos para poder crear una constitución que satisfazca las necesidades del pueblo. Lo auténtico siempre es mejor que la copia y hay que tener cuidado de las hechas aquí. Entonces, hace referencia a lo que vimos desde el principio. Tiene que ver con que lo auténtico siempre es mejor que la copia. O sea, en vez de basarnos en 100% en las leyes de Francia y Estados Unidos, en esos decretos, pues debemos enfocarnos en lo auténtico, en las que las leyes salgan de aquí y no del extranjero. Que sí nos podemos basar de ciertos estatutos de extranjeros siempre y cuando tengan algo en común con las necesidades del pueblo latinoamericano. Y cuando dice tener cuidado con las leyes extranjeras hace referencia pues a Estados Unidos en aquel entonces, con tener cuidado con los préstamos que se daban en aquel entonces. Y cuando dice no solamente se refería a las leyes extranjeras a Estados Unidos, sino también a copiar esas y depender de las leyes y estatutos del extranjero. Además, una frase que se repite mucho en el ensayo es: nuestras dolorosas repúblicas de América, o a veces dice americanas, en la que después de toda la sangre que se derramó para liberarnos de Europa, liberarnos del yugo extranjero, sería ridículo depender de los estatutos extranjeros, en especial cuando es de Europa, como Francia, o también dice que hay que sentir orgullo. Dentro de sus ensayos dice que hay que sentir orgullo por nuestras raíces indígenas y no sentir vergüenza de ser latinoamericanos. En una parte que dice que dentro del ensayo que dice que habla sobre los hijos de carpinteros que se avergüenzan de ser hijos de carpinteros y que abandonan a esa tierra, a ese padre enfermo. Es como una analogía a hacer referencia a la república, también a los indígenas, que aquellos que son descendientes de los indígenas se avergüenzan de tener esas raíces indígenas. Entonces, él nace como una especie de sarcasmo, que aquellos que se creen europeos, que se creen franceses, que se creen estadounidenses, pues que se vayan allá al extranjero a ver cómo les va. Y lo cual hace referencia a que hay que sentir orgullo de ser latinoamericanos y que hay que proteger nuestra identidad y proteger nuestro país, nuestro pueblo y ser más conscientes. Se ve dentro del ensayo esa filosofía de la cultura culta que manipula al ignorante, en sus analogías la analogía del tigre, que hay dos tipos de tigre, que está el tigre interior y el tigre exterior. El tigre exterior es Estados Unidos
que manipula a los latinoamericanos. El tigre interior es el corrupto que manipula al pueblo y le hiere y le roba al pueblo. Pero él cuando él se da cuenta que la unión es poder, pero él no lo dice de una forma romántica, sino más bien un poquitico más cruda. De hecho, él critica muy critica a los latinoamericanos, llama 7 mesinos, los llama perezosos. 7 mesinos son aquellos que son de 7 meses, que todavía no se han formado y que no han madurado. Entonces, es una analogía que hace referencia de que los latinoamericanos son inmaduros y que no tienen esa fuerza de voluntad para proteger lo que creen que es correcto. Eso que también son perezosos, que no estudian. Y entonces la ignorancia que interpreta José Martín es que él perdona la ignorancia siempre y cuando se peque por inocencia y no por pereza. Entonces aquellos que no estudian a su pueblo, que no se forman para poder defenderse con armas de pensamiento, defenderse de todas aquellas personas que los quieren acechar, manipular, para que uno haga exactamente lo que ellos quieren. Entonces dice, uno de esos argumentos dice que para saber lo que le conviene a la sociedad es mejor analizar las raíces prehispánicas, lo positivo y lo negativo de la cultura europea, saber con exactitud los problemas, las necesidades para tener más facilidad en la búsqueda de soluciones. Él se da cuenta que la unión es poder, que cuando un pueblo está unido es muy difícil que lo destruyan. La separación, porque varias mentes piensan mejor que una, y entonces hay más fuerza, hay más apoyo, hay más sentido de pertenencia, hay más ese pensamiento grupal, y entonces hace que las personas crezcan. Entre conclusiones, no existen las razas y por lo tanto debemos unirnos. Debemos descubrir quiénes somos para tener herramientas de pensamiento óptimas para construir una nueva Latinoamérica. Cuando dice no existe, en la conclusión dice no existen las razas y por lo tanto debemos unirnos, hace referencia que a pesar de que hay distintos tonos de piel, los hombres son uno, que no juzguemos a una persona por su color, por su clase social, sino más bien por su pensamiento y por esa conciencia que la persona posee. Él al final toca lo que es el amor, ese amor a la patria, ese amor al ser humano. Y dice que para poder construir una nueva América debemos unirnos. Debemos unirnos para forjar herramientas de pensamiento óptimas para construir una nueva Latinoamérica, debemos unirnos. Que debemos descubrir nuestras raíces para descubrir nuestra identidad y forjar una nueva América. Entonces, conocer el pasado. También dice que hay que conocer el pasado para evitar cometer los mismos errores en el presente.